Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema uso del punto, la coma y el punto y coma del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Recuerden que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar te recuerdo que laves constantemente tus manos o las desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad le agradecemos a Lourdes, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Como hemos venido estudiando acerca de los temas de errores morfosintácticos, nos enfocamos en cómo utilizar determinadas palabras dentro de la oración y no cometer errores como una falsa concordancia gramatical o que no corresponda a lo que estamos hablando. Recuérdate que vimos acerca del loísmo, laísmo, leísmo, también el queísmo y el dequeísmo, para que nuestro mensaje sea entendible y sea eficaz. También ya hemos visto otros temas como la conjugación de verbos, cómo se utilizan determinadas palabras dentro de la oración, qué función cumple, cuál es el orden de la oración simple y cuál es el orden de la oración compuesta. Ahora vamos a entrar también a una parte importante, que es el correcto uso o el uso normativo que se le da a los signos de puntuación. Esto entra también dentro de la ortografía, cómo utilizar ciertas letras, que también ya vimos acerca del uso de S, C, Z, los dígrafos. Y ahora vamos a enfocarnos en los signos de puntuación. Los signos de puntuación los utilizamos normalmente o con mayor frecuencia dentro de un escrito, porque al momento que nosotros hablamos, pues lógicamente nosotros no vamos a reflejar el uso de los signos de puntuación, aunque dependiendo de la entonación que nosotros le demos a nuestro discurso oral, podemos deducir qué tipo de signo de puntuación podría ir si convertimos ese discurso oral en un discurso o texto escrito. Y entonces nosotros lo podíamos transcribir, es decir, pasarlo a letras y aplicar esos signos de puntuación. Pero ¿por qué crees que es importante saber utilizar estos signos de puntuación? ¿Te recuerdas que cuando vimos el tema de cohesión y coherencia, vimos el diagrama o cómo se estructura un texto? Y determinamos que dentro de los párrafos, que son uniones de oraciones, se puede identificar la oración porque inicia con mayúscula y se cierra o termina con un punto. ¿Por qué crees que es importante entonces saber utilizar esto? Los puntos, las comas, los puntos y comas, signos de admiración, signos de exclamación, puntos suspensivos y toda la amplia variedad que tenemos acerca de los signos. ¿Cuál crees tú que es la función? Como te indiqué, cuando estamos expresando un discurso o texto oral, nosotros hacemos entonaciones, pausas, y esto nos ayuda a darle mayor significado a lo que estamos diciendo. Entonces, de la misma forma, en el texto escrito, los signos de puntuación nos ayudarán a darle una entonación, a determinar pausas, para que nuestro escrito tenga un sentido completo. Recuérdate que entonces estamos hablando de redacción y que tú ya conoces acerca de adecuación, coherencia, cohesión y las fases de la redacción, que ya es, en una de ellas es revisar nuestro escrito para comprobar que estamos utilizando correctamente los signos de puntuación, las palabras en su orden gramatical, sintáctico y la ortografía. Pero también vamos a
leer entonces un texto breve que después vamos a trabajar con los signos de puntuación para que tú ya determines entonces la importancia de saber utilizar estos signos. Vamos a leer este texto que se titula La extraña conducta de César. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Te das cuenta también que conforme fui leyendo, hice algunas pausas y alguna entonación. ¿Por qué? Porque nos aparecen estos signos. ¿Cómo se llaman estos signos? Muy bien, la coma. Y por eso nos indica que debemos hacer una pausa y una entonación para que se entienda el enunciado anterior que va antes de la coma. Si te das cuenta, estamos hablando también, y si recuerdas lo que hablamos acerca de oraciones compuestas, acá está separando varias oraciones. Incluso podrías analizar si estas son oraciones yuxtapuestas. ¿Te recuerdas que hablamos que las oraciones yuxtapuestas son aquellas que omiten o se comen, por decirlo de alguna manera, las preposiciones o conjunciones y en su lugar se colocan signos de puntuación? Pero entonces, ¿cómo se utiliza la coma, el punto y coma? ¿Y para qué sirven? Como te indiqué, esto nos indica algunas pausas dentro del texto, pero esto no significa que haya una normativa fija. Estos signos de puntuación, así como las palabras, las oraciones que formamos, van a depender mucho del estilo del escritor. Y tú lo puedes utilizar de manera creativa, de manera imaginaria, cuando estás redactando tu texto. Pero sí hay algunas observaciones o recomendaciones acerca del uso para que cuando nosotros estemos utilizando nuestro texto sepamos exactamente cómo funciona. Pero como te indico, esto no debe limitar tu forma de expresarte, sino que te da opción a usarlos de forma creativa también. Entonces vamos a comenzar con el uso del punto. El punto está acá. ¿Te das cuenta? Nos dice para, soy el punto, porque esa es su función. Cuando nosotros encontramos un punto debemos detenernos, hacer no una pausa breve, sino algo extensa. Tampoco es que nos quedemos en silencio por tanto tiempo, o que nos quedemos callados cuando estamos leyendo únicamente con la vista, nuestra mente por tanto tiempo, pero sí nos va a marcar una pausa más extensa que la coma. ¿Y para qué existe el punto? ¿O por qué se utiliza el punto? Hay tres formas dentro del texto de utilizar el punto. Tenemos el punto y seguido, es decir, la oración que sigue al punto y seguido se relaciona con la oración anterior, es decir, abordan o tratan de lo mismo. ¿Te recuerdas que cuando vimos las ideas principales e ideas secundarias, hablamos que las ideas principales son aquellas que le dan pie al texto, es lo fundamental. Y cuando quitamos las demás oraciones, esa oración principal tiene sentido por sí misma. Entonces, cuando estamos desarrollando eso en nuestro texto, la oración principal termina con el punto y luego siguen las ideas secundarias que van a profundizar o ampliar la oración principal. Ahí estamos utilizando el punto y seguido, porque todo se relaciona con esa oración principal. Luego tenemos el punto y aparte. Lo que sigue no se relaciona con lo anterior, es decir, se va a hablar de algo totalmente diferente a lo que dice el párrafo o la oración anterior. ¿Te recuerdas que según nuestro esquema del texto, estos forman diferentes párrafos y que cada párrafo termina con un punto? Vamos a verlo acá. Tenemos las líneas que son las oraciones que al unir estas forman párrafos. Entonces, cuando una oración no tiene nada que ver con la oración que sigue, es decir, no abordan la misma idea o el mismo tema, hay un punto y aparte. Aquí podemos poner otros puntos que nos indican que son puntos y seguidos, pero este nos indica un punto y aparte. Hay un espacio acá para desarrollar la siguiente idea
entonces este párrafo tendrá ya una idea completamente diferente. Por eso es que se señala el final de una idea ya desarrollada con un punto y comienza en el siguiente párrafo la siguiente idea con la oración principal y las ideas secundarias. Y estas, si están relacionadas, se separarán con punto y seguido. Y por último tenemos el punto y final. Cuando terminamos un escrito, terminamos un texto, nosotros le colocamos ya el punto que señala que ese texto ha terminado. Así como acá, nuestro texto estaría compuesto por 2 párrafos, este punto entonces nos señala que ese texto que redactamos ha finalizado. Aquí termina. Entonces, el punto cumple 3 funciones. Punto y seguido, relacionar ideas, pero crear pausas dentro del texto. Punto y aparte, señalar divisiones dentro del texto y separar esas ideas. Y el punto y final, señalar que ese texto ahí termina. Y también podemos utilizar el punto cuando nos expresamos o vamos a escribir abreviaturas. ¿Qué es una abreviatura? Simplemente es poner de una forma breve una palabra. No todas las palabras tienen abreviaturas, pero en nuestro idioma sí hay algunas. Por ejemplo, acá vemos el ejemplo de SR y punto. Vamos a abreviar señor de esta forma. SR punto. O señor. SRA. Y acá estamos utilizando el punto. Eso nos da la idea que estamos hablando de abreviaturas. Entonces, nuevamente, para determinar la función del punto, lo podemos utilizar seguido, punto y aparte, señalar final o en abreviaturas. Ahora tenemos la coma. La coma nos dice pausa y respira. Si te das cuenta, a diferencia del punto que nos dice para, la coma únicamente nos dice pausa. Es para eso, señalar que hay una pausa breve para continuar con la lectura. ¿Y cuáles son las funciones de la coma? La primera función es separar los elementos de una serie. Tenemos acá un listado de qué hay que comprar en el mercado y colocamos leche, pan, huevos, cebolla, tomates, frijol y azúcar. Si te das cuenta, es un conjunto que enumera ciertos objetos que pertenecen a ese conjunto. Entonces, cuando nosotros hacemos un listado, es decir, enumeramos, tenemos que utilizar comas para separar esos elementos. Y cuando estamos terminando o terminemos de enumerar, colocamos la conjunción y. También podemos utilizar la coma para separar oraciones breves. Por ejemplo, unos jugaban, otros conversaban y el resto cantaba. Si te das cuenta, se parece también un poco a enumerar qué está pasando, a enumerar ciertas acciones. Y en ese sentido, entonces, si estamos enumerando, también debemos separar con comas. Únicamente que acá ya estamos enumerando ideas completas, ya que la oración, eso es, una idea completa con significado propio. Unos jugaban, es una oración. Otros conversaban, es otra oración. Y el resto cantaba, es otra oración. Luego tenemos la posición del sujeto. Si te recuerdas acerca de el sujeto y sus modificadores, hablamos en esa sesión que existe un complemento que se llama aposición y que esto nos ayuda a especificar o dar más información acerca del sujeto o de lo que estamos hablando. Entonces, siempre que nosotros coloquemos ese modificador, debemos colocarlo entre comas. ¿Por qué? Porque es como una parte que se mete dentro de la oración y que al momento que nosotros lo eliminamos, la oración sigue teniendo sentido. Por ejemplo, Angélica, la sobrina de Luis, vino a visitarnos. Lo que especifica es la sobrina de Luis, pero si removemos esa parte, tiene sentido la oración.
Angélica vino a visitarnos. Y por último tenemos que la coma se coloca antes de las conjunciones pero, sino, más y aunque. Por ejemplo, no me gusta, aunque está en oferta. Y entonces esa conjunción se le coloca antes la coma. Y por último, el punto y coma, pausa y espera. Si relacionamos la coma con el punto, cumplen la función de ambas. Y la pausa que vamos a hacer cuando encontremos un punto y coma no es tan extensa como el punto, pero tampoco breve como la coma. ¿Y para qué vamos a utilizar el punto y coma? Para separar oraciones largas y complejas, es decir, las compuestas. Estaba hablando y bromeando con todo mundo. De pronto, sin razón aparente, se levantó y salió. Si te das cuenta, esta es una idea ya más compleja que se expresa a través de varias oraciones, que a su vez están compuestas también por otras oraciones. También lo colocaremos de antes de, pero, aunque, sin embargo. Pero sí encontramos que es una oración larga y compleja. Por ejemplo, todos aseguraron que Pepe vendría, pero yo sabía que eso era imposible. No hay punto y coma porque toda esta oración, estas dos oraciones son complejas. Y por último, cuando queremos dividir el escrito o estamos dividiendo en incisos un escrito. Acá tenemos un ejemplo, queremos redactar o queremos escribir los pasos que nosotros debemos seguir para redactar un texto. Colocamos hacer un esquema, punto y coma. Luego el inciso E, formular la hipótesis, punto y coma. El inciso C, plantear la metodología, punto y coma, etc. Es decir, para enumerar, si te das cuenta, es como si habláramos de la coma, únicamente que acá ya estamos enumerando con oraciones u oraciones complejas. Entonces, el punto en cualquier oración la podemos colocar. La coma para separar oraciones breves o fragmentos de las oraciones, y el punto y coma para separar oraciones complejas o compuestas. Y para entonces entender un poco más acerca del uso y su importancia, vamos a trabajar nuevamente en el texto. La extraña conducta de César. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. ¿No te parece extraña la conducta de César si leemos con las pausas, siguiendo los signos de puntuación, cómo se comportaba él? Llevaba el casco en los pies, entró sobre la cabeza. ¿Cómo se estaba comportando César? Pero ¿qué sucede si colocamos, siguiendo entonces las normas de puntuación, esos signos de puntuación, cómo deberían de ir? Vamos a ver entonces. ¿Qué pasa si separamos César entró sobre la cabeza? Únicamente colocamos César entró. Acá ya tenemos una oración y vamos a separarla. Entonces vamos a colocar un punto y vamos a continuar en la siguiente línea, es decir, un punto y aparte, con la siguiente oración. Compongámosla de esta forma. Sobre la cabeza llevaba el casco. Creo que ahora ya está teniendo un poco más de sentido la conducta de César. Y como te indiqué al principio, todos son oraciones breves. Entonces, ¿con qué deberíamos separarlas? Con coma. Sobre la cabeza llevaba el casco. En los pies, las sandalias. ¿Está teniendo más sentido la forma en cómo César se comporta? Y por último colocamos en la mano la fiel espada. Ahora leámoslo nuevamente, ya con los signos de puntuación colocados, de forma que le damos un sentido completo. César entró. Sobre la cabeza llevaba el casco. En los pies, las sandalias. En la mano, la fiel espada. ¿Cuál tiene más sentido para ti? ¿La versión que leímos al inicio o esta versión utilizando los signos de puntuación según lo que aprendimos?
Entonces ahí quiero que te des cuenta de la importancia de saber en dónde colocar los signos de puntuación para que lo que nosotros estamos diciendo o escribiendo tenga un sentido claro para quien lo está leyendo. Pero como te indiqué, cuando tú ya logras dominar cómo se utilizan estos signos, tú ya lo puedes utilizar de forma creativa. Acá utilizamos punto y aparte y comas, pero podemos utilizar ya después tal vez los dos puntos en los pies, en la mano, y esto ya no nos da una idea de cuál es el resultado. Y ahí entonces ya estamos utilizando las oraciones yuxtapuestas. Y una última observación. Si te das cuenta acá, la coma también cumple otra función. Sobre la cabeza llevaba el casco. Es decir, este verbo nos está indicando qué es lo que llevaba. En estas otras oraciones ya no aparece ese verbo, porque la coma también puede cumplir esa función, ocupar el lugar de ese verbo, porque ya tenemos la idea de qué verbo o de qué se está hablando. Entonces ahora por último te queda un reto, que es redactar algunas frases con lo que relaciones lo que aprendiste de los signos de puntuación y que lo hagas de forma creativa. Acá tenemos un ejemplo. Punto aparte, el degüello. ¿Sabes qué es degüello? Es cortar la cabeza. Pero ¿qué hace el punto y aparte? Cuando está desarrollando una idea, llega a ese punto aparte y corta esa idea. Es como degollar. Se le atragantó aquel inútil punto y coma. Costó Dios y ayuda a sacárselo con un corchete. Acá hay dos oraciones complejas separadas por punto y coma, pero a la vez está haciendo algún tipo de chiste sobre el uso de punto y coma. Y por último, dormir en un prado de comas bajo un viento oscuro de acentos. ¿Qué crees que quiere dar a entender el escritor con esa frase acerca del uso de la coma? Entonces el reto que te queda, que de forma creativa acerca de las reglas que aprendiste del uso de estos signos de puntuación, tú crees algún tipo de frase, algún tipo de, incluso puede ser poema o un texto breve narrativo, acerca del punto, la coma o el punto y coma. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? El uso de signos de puntuación, específicamente el punto, la coma y el punto y coma. Comparte con alguien más lo que aprendiste en esa sesión y te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con alcohol en gel. Y quédate en casa.